Puedo ver sus cabecitas asintiendo, gracias, qué amables. Les recuerdo que durante la transmisión de este webinario es muy importante que mantengan sus audios apagados para no interrumpir a nuestra ponente. Cualquier duda o comentario, inquietud, nos los pueden hacer llegar vía chat. Como les comentaba hace un momento, mis compañeros del centro del CITA Veracruz estaremos dándole lectura y atendiendo a todas sus inquietudes. Nuevamente, pues les agradezco que estén con nosotros el día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Emilce Velasco y los estaré acompañando el día de hoy a lo largo de este webinario sobre protocolo de actuación con perspectiva de género con la maestra en Derecho Laura Bringas. Saludos a Coscomatepec, Veracruz y a Poza Rica. Muchísimos saludos. Bueno, nuevamente a los participantes que se están integrando apenas a esta plataforma, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este webinario de protocolo de actuación con perspectiva de género. Y pasaremos ahora, antes de dar inicio a este webinario, a darles unos pequeños mensajes. Normalmente siempre les presentamos el calendario de los siguientes webinarios que tenemos ya agendados. Ahora incorporamos 2 fechas más, así que el mes de octubre todos los viernes tendremos webinario. El siguiente es el 16 de octubre sobre la simulación en ingeniería y cómo ayuda a crear el mundo moderno. El 23 de octubre tendremos un tema de sustentabilidad con manglares, manejo y preservación. El 30 de octubre tendremos un tema sobre mejorando las condiciones de éxito de la innovación tecnológica. El 6 de noviembre sobre la extensión en sistemas de producción pecuaria. El 13 de noviembre cadenas cortas agroalimentarias como motor del desarrollo regional. Y estaremos cerrando este año con nuestro último webinario sobre cultivo de tejidos vegetales más allá de la micropropagación. Entonces les recuerdo que si alguno de estos temas es de su interés, por favor nos sigan en redes sociales. Si pueden ver en la parte inferior de la pantalla, se encuentran todas estas. Es nuestra página de internet, nuestro Twitter, Facebook y el Instagram. Les recuerdo también que tenemos canal de YouTube y en este último y Facebook pueden ver todas las transmisiones que hemos tenido a lo largo de este ciclo con todos los webinarios. Entonces, si se perdieron de alguno, pues les recomiendo que entren a nuestra página y ahí los estén buscando. Nuevamente, pues muchísimas gracias por acompañarnos. En unos minutos más le estaremos dando inicio a este webinario. Nada más regálenos unos minutos y poquita paciencia de su parte para permitir que más participantes se integren con nosotros a esta plataforma. Les recuerdo que también ya estamos transmitiendo en Facebook, así que muchos saludos a todos los que nos ven a través de esta plataforma. Sí, sí. Y les recuerdo, por favor, mantener sus audios apagados. Que estamos escuchando ahí algunas conversaciones. Sí. Les recuerdo que es importante que nos apoyen en esto. Igual nosotros estaremos monitoreando sus audios para que esto no ocurra, pero pues en la medida de lo posible hay que evitarlo. Muchísimas gracias. Les recuerdo, mi nombre es Emilce Velasco y los estaré acompañando el día de hoy. Cualquier duda, inquietud o comentario nos lo pueden hacer llegar vía chat. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y les mandamos saludos a cada uno de ustedes. Bueno, el siguiente mensaje que les queríamos dar el día de hoy es acerca de los productos de seguridad que está ofreciendo la Fundación del Politécnico. Debido pues a esta contingencia tenemos a la venta productos a bajo costo, como son las caretas protectoras y los tapetes de PVC. Entonces, si gustan mayores informes, en la parte inferior igual está el contacto de nuestra compañera, la contadora Luz Marina, quien les puede dar más información acerca de los costos de envía y de los costos de mayoreo. Les recuerdo también que toda esta información acerca de los webinarios y de estos productos que están ahorita a la venta, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Ahí es donde estamos nosotros subiendo todas las actividades que realiza el CITA Veracruz. Y pues obviamente también los calendarios de los webinarios y la información de estos productos.
Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinario sobre protocolo de actuación con perspectiva de género. Y en breves minutos estaremos dando el inicio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos a la Secretaría General del Politécnico. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinario. A la Dirección de Difusión Cultural también del Politécnico, gracias por acompañarnos. Al Centro de Artes Indígenas El Tajín, muchísimas gracias. Al DIF Municipal de Jalapa. Y pues saludos a todos los demás que no nos hayan puesto todavía mensaje vía chat. Pero pues aún así les mandamos muchos saludos y agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. En 2 minutos más estaremos ya dando inicio. Nuevamente, muchas gracias. Les recuerdo las fechas de los siguientes webinarios para que estén al pendiente de nuestras redes sociales. Es importante que pues nos sigan para que puedan ustedes tener acceso a los links de registro y las fechas. Las fechas ahorita ya ustedes las están viendo, pero en redes sociales les estaremos recordando para que no se olviden registrarse ni inscribirse. Igual les comento que tenemos ya muchos cursos en línea. Estarán abiertos la inscripción en este mes de octubre y se dará inicio, me parece, el 26 de este mes para que no se pierda ninguno de ellos. También tenemos los cursos de inglés, así que les recuerdo nuestra página de Facebook para que nos sigan, nos den like y ahí pueden tener más acceso a información sobre estos cursos. ¿Por cuál canal de YouTube se va a transmitir? Si gusta en un momento más, les comparto, perdón, los links. Si me dan un minutito, con mucho gusto se los hago llegar. Gracias. Bueno, dejaré de compartir pantalla. Nuevamente sean todos bienvenidos. En unos minutos más daremos inicio. En este momento acabo de compartir vía chat nuestras redes sociales por si gustan ustedes entrar en este momento y seguirnos o por si gustan también guardar la página de nuestro canal de YouTube donde pueden encontrar todos los videos de los webinarios anteriores. Hemos tenido muchos temas variados, así que pueden ingresar. Los invito de hecho a que hagan esto para que puedan ver las actividades que ha realizado este centro. Les recuerdo que vía chat podemos estar atendiendo todas sus dudas, comentarios o sugerencias. Mis compañeros del CITA estaremos dándole lectura. Si tienen algún problema con audio, también les pido por favor que nos lo recuerden por este medio. Y les recuerdo por favor que nos ayuden a mantener sus audios en silencio para no interrumpir la ponencia. Les recuerdo que al finalizar estaremos dándole tiempo a la sesión de preguntas. Igual podremos hacer la dinámica de que ustedes mediante el icono de reacciones con la manita puedan levantar mano y nosotros monitorear para darles el uso de la palabra. Si es que gustan interactuar directamente con nuestra ponente, nosotros daremos las indicaciones al finalizar y les recuerdo que estén también pendientes por el link de asistencia para que puedan ser ustedes acreedores a la constancia de participación. Bueno, entonces, sin más que yo decirles, nuevamente sean bienvenidos, agradezco la presencia de todos y todas ustedes. Y pues les cedo la palabra a nuestra directora, la licenciada Angélica Hernández, para que les dé la bienvenida oficial a este webinario sobre protocolo de actuación con perspectiva de género. Licenciada, la audiencia es toda suya.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos por acompañarnos el día de hoy a este webinario con un tema muy interesante y que sobre todo el Politécnico pues lo ha estado trabajando durante mucho tiempo con el compromiso de consolidar en los espacios educativos, laborales, espacios libres de violencia. Entonces, hoy pues me da mucho gusto presentar en este tema con lo que es protocolo de actuación, con lo que perspectiva de género, a nuestra maestra en Derecho, Laura Fabiola Bringas Sánchez, gran activista en este tema. Ella tiene una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Juárez del Estado de Durango, una maestría en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es orgullosamente veracruzana con una licenciatura en Derecho que hizo aquí en la universidad. Es también la presidenta de la Red Nacional de Educación Cívica. Se ha desempeñado y tiene gran experiencia en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Veracruz, asesora jurídica de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Durango, coordinadora general del Comité para la Reforma del Estado de Durango, comisionada suplente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Durango, consejera electoral en el Estado, presidenta de las comisiones de partidos políticos y agrupaciones políticas de quejas y denuncias, integrante de la Conferencia Americana de Organismos Electorales y Subnacionales. También es especialista en justicia electoral y sistemas nulidades y tiene una formación en justicia constitucional y actualización jurisprudencial, en derecho procesal penal y en derecho concursal y jurisprudencial en materia actuaria. Tiene una distinción con el Premio Nacional de la Juventud en el 2001 con la categoría de proyectos juveniles. Laura, de manera personal me da mucho gusto que hoy nos acompañes, que nos puedas participar de toda esta gran experiencia, este trabajo que has hecho. Hemos trabajado en conjunto en varias acciones y la verdad estoy muy orgullosa, primero de que seas veracruzana, segundo de que toda la experiencia que tienes hoy no la vayas a compartir y te agradezco profundamente el que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias, bienvenida Laura y te dejo para que nos des todos los conocimientos. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Angélica. El honor es todo mío estar aquí esta tarde charlando, no sé si compartiendo muchos conocimientos o mucha experiencia, pero sí platicando de un tema que a mí me apasiona, que es la protección de los derechos de las mujeres, de todas las personas, pero particularmente las mujeres, en la función que ahora realizo como consejera electoral y en los espacios donde me ha tocado desempeñarme, pues siempre he trabajado en pro de que se reconozcan, pero sobre todo que se garanticen y se respeten todos los derechos de las personas y particularmente de las mujeres. Pues no me queda más que agradecer esta invitación al Instituto Politécnico Nacional, por supuesto a su director, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, que es la institución que nos arropa, y por supuesto a ti, Angélica, como titular del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, Unidad Veracruz. Es un gusto y estoy enormemente agradecida de que me hayas invitado a participar en esta tarde platicando con ustedes, con la comunidad estudiantil y con la comunidad académica del Instituto Politécnico en el estado de Veracruz. Y bueno, también agradecer a quienes nos acompañan en esta sesión, en este webinario, y a quienes nos siguen también por las redes sociales. Un saludo y bueno, pues sin más, me gustaría proyectar una presentación que preparé para ir guiando esta charla. Parece que es esta. A ver, porque soy mala con la tecnología. Entonces, ustedes me dicen si la ven. Ya la estamos viendo. Igual les ¿Sí? recuerdo, por favor, a todos mantener sus audios silenciados. Vamos a estar monitoreando cualquier duda o comentario vía chat, por favor. Y pues bueno, la sesión de preguntas será al finalizar, así que pueden ir poniendo cualquier duda o inquietud que surja a lo largo de este webinario en chat. Nosotros estaremos recopilando estas preguntas para hacérselas llegar a nuestra ponente. Entonces, muchísimas gracias y pues la audiencia es toda suya, maestra. A ver, tengo por aquí un problemita, pero denme chance un momentito porque no veo la pantalla.
Entonces no voy a saber en qué parte voy, pero si Y me ahorita, permiten de un hecho, segundo. ya no estamos viendo sus diapositivas. Ah, ok. A ver, permítanme un segundito. Yo soy muy mala para la tecnología, entonces denme un minutito, por favor. Claro, no se preocupe. Ay, caray, ya no encuentro el archivo. No sé qué hice por aquí. No se ve, ¿verdad? Todavía no, maestra. Ok, a ver. Por ahí se los mandé. No sé si me pudieran apoyar. Se los Bueno, hice llegar. sí, no se preocupen. Mientras resolvemos este problema técnico, les recuerdo que el link de asistencia lo estaremos poniendo en el apartado de chat casi al finalizar este webinario, así que estén al pendiente. Igual, antes de que demos cierre a la sesión, yo les estaré recordando que pongan sus datos en este link. Es muy importante que se fijen bien en el nombre que ustedes o cómo están escribiendo su nombre, ya que así aparecerá en su constancia. Entonces, les pido por favor que sean muy cautelosos con este formulario. Y de todas formas, nosotros les estaremos vía chat y después de finalizar la sesión de preguntas que le den llenado a este formato. Ok, muy bien, ya estamos viendo la presentación en pantalla. Entonces, ahora sí, le dejo la audiencia, maestra, y cualquier duda, estamos aquí para apoyar. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, ustedes ya están viendo mi presentación, ¿verdad? Correcto, maestra, adelante. Gracias. Bueno, pues lo que nos congrega esta tarde, el tema que nos ocupa es el protocolo de actuación con perspectiva de género en sede administrativa en la investigación y substanciación de quejas y denuncias por por hostigamiento sexual y acoso sexual. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define al hostigamiento sexual como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor, en los ámbitos laboral y escolar. Y se expresa con conductas verbales, con físicas o puede ser con ambas, relacionadas con la sexualidad, en una connotación lasciva, obviamente. Además, también define al acoso sexual como otra forma de violencia en la que, si bien no existe el ingrediente de subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva un estado de indefensión de la víctima y que es independiente de que se realice en uno o varios actos. ¿Por qué ocurren estas conductas de hostigamiento y de acoso sexual? Bueno, pues ocurren por 4 aspectos básicamente que influyen, 4 factores que influyen y que tenemos muy arraigados en nuestra cultura. El primero de ellos es el machismo, cuando predominan las ideas, creencias, mensajes y comportamientos que afirman un rol dominante de los hombres hacia los cuerpos y la sexualidad y la vida de las mujeres, hablamos de machismo. Los piropos, por ejemplo, los actos de acoso sexual, los chistes misóginos, sexistas, las burlas y las insinuaciones sin consentimiento o reciprocidad son conductas de hostigamiento o acoso sexual, que debido al machismo son permitidas y alentadas por parte de los hombres. Y por lo tanto son comportamientos considerados como naturales o normales o inevitables en sus relaciones con las mujeres. De esa manera influye el machismo en que se perpetúe estas conductas. Otro aspecto que hace que se realicen estas conductas son los estereotipos sobre la sexualidad. En nuestra sociedad, como decía hace rato, prevalecen creencias y actitudes inspiradas en ideas sobre el ser mujer y el ser hombre, que propician estas conductas de acoso y hostigamiento. Las más comunes dictan que el deseo sexual de los hombres es como
un volcán incontenible y que las mujeres están al servicio de su placer, que el rol de ellos es demostrar esa virilidad y conquistarlas, y el rol de nosotras es dejarnos seducir o también a través de la seducción conquistarlos a ellos. Estos estereotipos justifican que el hostigamiento y el acoso sexual se interpreten como conductas inofensivas propias de la naturaleza de las relaciones entre los hombres y las mujeres. Entonces, hablamos de un tema muy arraigado en la idiosincrasia y en la cultura, no solo de México, sino en la cultura latinoamericana. Otro aspecto que influye para que estas conductas se perpetúen son el abuso del poder en nuestra sociedad. Los hombres ostentan un mayor poder que las mujeres, es igualmente cultural, lo que nos coloca en posiciones de desigualdad y de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, en algunos espacios laborales se tiende a imponer horarios de trabajo y horarios de salida o más prolongados para las mujeres, exigencias de presencia en lugares fuera de las oficinas o de las instalaciones de trabajo, o decisiones o reglas arbitrarias generando climas propicios para la afectación de los derechos de las mujeres. Además, el silencio y la omisión, incluso la complicidad de porque también las mujeres podemos participar de estas conductas, y de los jefes, perpetúan y constituyen este tipo de conductas de hostigamiento y acoso sexual. El último de los factores es una débil cultura de la denuncia. La falta de confianza que existe en las autoridades. Estoy teniendo problemas con internet, me avisan si me dejan de escuchar, por favor. Les decía, la falta de confianza en las autoridades, la vulnerabilidad mientras se realizan los procesos de justicia, la falta de respuesta adecuada ante quejas o ante denuncias, el excesivo tiempo que conlleva un proceso de esta naturaleza, así como el miedo al despido, a la represión. Incluso el señalamiento público son situaciones que hacen que exista una débil cultura de la denuncia de este tipo de conductas y que entonces la sociedad, en términos generales, favorezca la impunidad y tolere estas conductas. La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres, entonces, ante estas situaciones, emitieron un protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual. Este protocolo se firmó en el mes de enero, pero entró en vigor el 17 de febrero de este año. ¿Por qué se emite este protocolo y por qué es importante hablar de esto previo a hablar del protocolo para la atención de quejas y denuncias? Porque el protocolo de atención para quejas y denuncias surge justamente de este protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y el acoso sexual. Es importante que se emitan este tipo de protocolos y que se haya emitido particularmente, porque el Estado mexicano debe garantizar los derechos humanos establecidos tanto en las leyes de nuestro país como en el marco internacional de protección de derechos para vivir libres de violencia. Atiende también a la observación del Comité de Expertas de la CEDAW, que obliga a implementar este protocolo para erradicar la violencia sexual en los ambientes laborales y escolares. El acoso y el hostigamiento siguen siendo una realidad muy latente, a pesar de que es poca la cultura de la denuncia. Entre 2017 y el 2019 se presentaron 170 denuncias por estas conductas, tan solo la función pública en el federal. Y porque además todas las personas del servicio público deben saber qué hacer y cómo actuar ante estas conductas de hostigamiento y acoso sexual, que no se deben de callar y mucho menos se deben de tolerar.
Ya existía previamente un protocolo, pero el que se firma este año tiene algunas implicaciones novedosas. Por ejemplo, precisar la obligación de actuar con apego a la perspectiva de género, de derechos humanos, sin discriminación y con el debido proceso, valga la redundancia, en los procedimientos de atención, investigación, valoración de pruebas y sobre todo de sanción. También implica ampliar la protección a las víctimas y les ofrece la opción de elegir la instancia y vía para denunciar. Establece características para los pronunciamientos de cero tolerancia del acoso sexual y el hostigamiento sexual, como lo vamos a ver, lo hizo el Instituto Politécnico Nacional. También incluye la participación de las unidades de igualdad de género de la Administración Pública Federal y obliga la inclusión de la capacitación de quienes intervienen en la actuación del protocolo y en los programas anuales de capacitación. Estos son aspectos sumamente importantes para la aplicación de estos protocolos. ¿Para quién es vinculante o a quién le aplica el protocolo? Pues le aplica a la función, a la Administración Pública Federal, a las instituciones de la Administración Pública Federal, el que se firma por la Secretaría de Gobernación y el Instituto de las Mujeres. Sin embargo, también los gobiernos de las entidades federativas, los gobiernos de los municipios, las universidades, las instituciones de educación pública superior, como es el Instituto Politécnico Nacional, y organismos y empresas privadas pueden adquirir conciencia de la importancia de este protocolo y adoptar estas disposiciones que se establecen en sus propios protocolos que pueden ir creando a la par y con la guía de este que ya existe. El protocolo se debe aplicar y se debe actuar en función de él para atender, investigar y sancionar las conductas de acoso sexual y hostigamiento sexual bajo ciertos principios como son la cero tolerancia a estas conductas, la perspectiva de género, esto lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante, el acceso a la justicia, el principio pro persona, que no es otra cosa que aplicar la disposición que sea más favorable a las personas, la confidencialidad, la presunción de inocencia, como en todo proceso que se siga, tanto en el orden penal como en el orden administrativo, debe siempre privilegiarse el principio de presunción de inocencia. Nadie en nuestro país puede ser considerado culpable de una conducta ilícita o contraria a la ley hasta que en un procedimiento se haya demostrado esa culpabilidad. Otro principio es el respeto y protección y garantía a la dignidad, porque obviamente son conductas muy, muy sensibles para la intimidad de las personas y se debe cuidar muy, muy detalladamente la dignidad de las personas denunciantes, las posibles víctimas, pero también de las personas denunciadas, que son los posibles agresores. Por otra parte, también existe el principio de represalia, de prohibición de represalias, es decir, que no exista una consecuencia negativa a quienes acudan a instancias a denunciar este tipo de conductas. El principio de integridad personal igualmente cuida que las personas puedan desarrollar estos procesos sin que se haya una afectación hacia sus personas o hacia su vida íntima. El principio de debida diligencia, que es también durante el desarrollo del proceso, cuidar que la dignidad de la persona no sea vulnerada, de las personas que participan de este proceso, insisto, tanto de las posibles víctimas como de los posibles agresores. El principio de no revictimización, que implica no generar mayores cargas o profundizar en el daño con la conducta, el desarrollo del proceso de atención o de sanción de estas conductas, cuando ya hay una queja o una denuncia. Asimismo, se requiere un principio de transparencia, obviamente cuidando los datos personales y los datos sensibles de las personas que intervienen en estos procesos, pero sí se deben de transparentar que existen este tipo de procedimientos justamente para incentivar la cultura de la denuncia y de la cero tolerancia. Y obviamente son procesos que deben seguirse bajo un principio de celeridad, porque es importante atender debida y oportunamente
a las personas que son víctimas de este tipo de conductas, porque la afectación a su salud física y emocional puede ser irreversible si no se da la atención adecuada. Entonces, estos son todos los principios bajo los cuales se deben atender y se debe aplicar el protocolo para la atención y erradicación y sanción de las conductas de hostigamiento y acoso sexual. Pero una de las primeras medidas que establece este protocolo es la emisión del pronunciamiento de cero tolerancia, que esto es lo primero que las instituciones debemos hacer y debemos actuar de una manera contundente y tajante, como ya lo ha hecho el Instituto Politécnico Nacional a través de su director general, para justamente buscar inhibir y desalentar este tipo de conductas. Hay que ubicar este tipo de pronunciamientos. El pronunciamiento de cero tolerancia debe ser un pronunciamiento que se difunda masivamente, como se ha hecho, insisto, en el Instituto Politécnico, que sea visible y que se socialice con todo el personal y con toda la comunidad que interviene en la institución que lo emite. Bueno, entramos. Ahora sí, esto fue una pequeña introducción de lo que son las conductas relacionadas con el hostigamiento y el acoso sexual, a lo que nos lleva el tema de hoy, que es el protocolo de atención con perspectiva de género. Lo primero que quiero destacar es destacar y reconocer, pero sobre todo felicitar al Instituto Politécnico Nacional, que ha sido una de las primeras instituciones públicas del país, que tiene una comunidad sumamente importante en México y también en el extranjero con sus investigadores, que haya emitido, ha sido una de las primeras instituciones que ha emitido este pronunciamiento de cero tolerancia al hostigamiento sexual y al acoso. Para el instituto, ha quedado claro con este pronunciamiento que para el Instituto Politécnico Nacional es importante adoptar una política de cero tolerancia al hostigamiento y al acoso sexual. Y por ello, el 24 de agosto, muy recientemente, pero no por ello menos importante, el 24 de agosto de este año, a través, como decía, de su director general, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, a quien envió un cordial saludo, se realizó este pronunciamiento de cero tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, así como de toda forma de violencia contra las mujeres o cualquier acto que atente contra la dignidad e integridad de las personas. Este es un pronunciamiento sumamente importante para la comunidad académica y estudiantil del Instituto Politécnico. Pues el hostigamiento y el acoso sexual son conductas que laceran gravemente la dignidad de las personas, siendo las mujeres, hay que decirlo, las más afectadas, pero no las únicas. También puede haber hostigamiento y acoso sexual hacia los hombres cometidos por mujeres o por otros hombres. Entonces, pero sí principalmente son conductas dirigidas hacia mujeres, son las principales víctimas de esta forma de violencia. Estas prácticas que no son manifestaciones nuevas, forman parte, como decía hace rato, de un problema cultural de discriminación, de un problema incluso estructural que permea en todas las instituciones públicas, lamentablemente, y que atraviesa por todos los órdenes y los ámbitos de competencias, desde el ámbito federal al ámbito local, al ámbito municipal. Entonces, lamentablemente, son conductas muy arraigadas en el ejercicio de las funciones públicas y también en ambientes escolares, en los colegios públicos, tanto como en las instituciones privadas. Y este tipo de conductas sustentan y perpetúan los estereotipos de género de esta cultura misógina, machista y discriminatoria. Es importante señalar que derivado de este pronunciamiento de cero tolerancia que ha suscrito como un compromiso el Instituto Politécnico Nacional y que
lo ha hecho como de manera muy activa para erradicar todas estas conductas. Se cuenta con personas consejeras en apego al protocolo de atención, se cuenta con personas consejeras y con un comité de ética y prevención de los conflictos de interés para prevenir y canalizar conforme a derecho a las personas que así lo soliciten y tienen el firme compromiso de implementar el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual dirigido a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, bajo los principios de igualdad de género, confidencialidad, no revictimización, el debido proceso, el respeto a la integridad personal, la transparencia, la debida diligencia y el principio pro persona. Esto ha sido un compromiso que ha hecho el Instituto Politécnico Nacional de manera muy activa con la suscripción de este pronunciamiento de cero tolerancia. Igualmente, el Instituto Politécnico se ha comprometido a promover, y esta es una parte muy importante y es justamente lo que nos tiene aquí esta tarde platicando de este tema, a promover campañas de difusión y programas de sensibilización y capacitación en la materia, difundir periódicamente información clara y accesible sobre los procedimientos de atención y sanción, impulsando el desarrollo periódico de diagnósticos tanto cualitativos como cuantitativos sobre el tema que nos ocupa, que son las conductas de hostigamiento y de acoso sexual. Las conductas que de manera enunciativa, pero obviamente no limitativa, porque no podemos hacer un catálogo sumamente detallado, porque en el ejercicio de las relaciones personales pueden darse un sinfín, un sinnúmero de conductas derivadas de estas relaciones que existen entre las personas, pero el Instituto Politécnico Nacional en su declaratoria de cero tolerancia hace un listado de conductas que están prohibidas dentro de la comunidad estudiantil y académica del Instituto Politécnico. No son las únicas, puede haber otras que se relacionen con estas, que sean análogas o similares. Como conducta prohibida, realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de movimientos del cuerpo. Tener contacto físico, sugestivo o de naturaleza sexual con tocamientos, abrazos, besos, manoseos y jalones. Hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes, o manifestar abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una persona. También está prohibido llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una persona para que se someta a sus deseos o intereses sexuales, o al de alguna otra u otras personas. Espiar a la persona mientras se cambia de ropa o está en el sanitario. Condicionar la obtención de un empleo, la permanencia en él o las condiciones del mismo a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual. Obligar a la realización de actividades que no competen a las labores que se tienen encomendadas u otras medidas disciplinarias en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual. Condicionar la prestación de un trámite, un servicio público o evaluación escolar a cambio de que la persona usuaria, estudiante o solicitante acceda a sostener conductas sexuales de cualquier naturaleza. Expresar comentarios, burlas, ojo, a veces pensamos que las conductas son inocentes o inofensivas, pero traen un trasfondo de hostigamiento. Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referente a su apariencia, a su anatomía, con connotaciones sexuales obviamente, bien sean de manera presencial o a través de algún medio de comunicación, lo cual se da muy, muy comúnmente. Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual
o de otra persona, bien sean igualmente presenciales o a través de algún medio de comunicación. Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o a encuentros de carácter sexual. Emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda colocarlas como un objeto sexual. Son muchas las conductas, pero no son todas. Incluso también está prohibido preguntar a una persona sobre historias o fantasías o preferencias sexuales o incluso sobre su vida sexual. Esas son conductas que tienen un ingrediente de hostigamiento y de acoso. Exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación carteles, calendarios, mensajes, fotos, afiches, ilustraciones u objetos con imágenes o estructuras de naturaleza sexual no deseadas y no solicitadas por la persona que las recibe. Asimismo, difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona. Y también expresar insultos o humillaciones de naturaleza y con connotación sexual. Y mostrar, obviamente, esta es muy obvia, mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas. Entonces, estas son las conductas que el Instituto Politécnico Nacional ha establecido en su declaratoria de cero tolerancia y que considera que para transitar hacia una cultura de igualdad y de no discriminación no debe existir un discurso más persuasivo que el ejemplo. Por ello, reconoce que para eliminar la violencia y la discriminación en sus espacios laborales y académicos, la participación de toda la comunidad es imprescindible. Y además, que se deben unir esfuerzos y buscar con estas alianzas construir una cultura de denuncia para así erradicar las conductas de hostigamiento y acoso sexual. El hashtag que se utiliza para aspectos de esta naturaleza y que yo les invito cuando ustedes estén en redes sociales es no, es siempre no. Cuando una persona dice no, lo que quiere decir es no. Nada de que cuando dices no es tal vez o cuando dices no es si quiero. Cuando existe una conducta de esta naturaleza y hay un rechazo por la persona que está recibiendo el acoso, debemos de parar de este tipo de conductas porque no siempre significan no. Bueno, ya hablamos un poco del protocolo de prevención y atención y sanción para las conductas de hostigamiento y acoso sexual. Pero, ¿qué es un protocolo? El protocolo, para poder entrar a explicar el tema que nos ocupa en esta tarde, que es el protocolo de actuación con perspectiva de género, para entender qué es un protocolo, bueno, la Real Academia de la Lengua Española lo define como el reglamento o una serie de instrucciones que se fijan por tradición o por convenio. Partiendo de este significado es posible implementar la noción en diferentes contextos, como es el que nos ocupa en este momento. Un protocolo puede ser un documento o una normativa que establece cómo se debe actuar en ciertos procedimientos. A eso nos vamos a abocar ahorita con el protocolo de actuación con perspectiva de género. De este modo se recopilan conductas, acciones y técnicas que se consideran adecuadas ante ciertas situaciones. Entonces, así es como entramos al estudio y al análisis de este protocolo de actuación con perspectiva de género en sede administrativa en la investigación y substanciación de quejas y denuncias. Hay que decir que establecer este protocolo permite y tiene como objetivo establecer las bases para guiar las denuncias, así como sus procedimientos administrativos con perspectiva de género, a fin de combatir la discriminación y favorecer el acceso de todas las mujeres y hombres, porque insisto, también pueden ser víctimas de estas conductas de hostigamiento y acoso los hombres, y favorecer el acceso a las mujeres y a los hombres a una vida libre de violencia. ¿A quiénes les aplica este protocolo de atención? Este protocolo de
actuación le aplica, es para que se aplique por los órganos internos de control de las instituciones públicas, por las unidades de responsabilidades y por las direcciones generales de denuncias e investigación y de responsabilidades y situación patrimonial que existen en los órganos internos de control de las dependencias públicas, federales o estatales. ¿En qué casos se debe aplicar este protocolo de actuación? Bueno, en el caso de la atención, la investigación y la resolución de quejas y denuncias por conductas de hostigamiento y acoso sexual. Nos preguntaremos cuál es tal vez nos estemos preguntando cuál es la distinción entre queja y denuncia. Bueno, aunque el protocolo utiliza indistintamente ambas palabras y no hace una distinción cuando se estaría frente a una queja y cuando se estaría frente a una denuncia, ni el protocolo de atención, prevención y sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual, ni el protocolo de actuación con perspectiva de género establecen esta diferencia y más bien utilizan indistintamente las palabras como sinónimos. Sin embargo, anteriormente la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 49, que actualmente ya está derogado, señalaba que cualquier interesado puede presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones a que están sujetos los servidores públicos, con las que se dará inicio, en su caso, a los procedimientos administrativos disciplinarios correspondientes. Ahora, esto ya está contenido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Derivado de lo anterior, se considera que la expresión cualquier significa gramaticalmente a un pronombre indefinido que para efecto de la ley tiene una connotación amplia y no restringida en el sentido de que puede ser una persona quejosa, como se mencionaba en esta misma ley federal. Y define la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, insisto, no hacía distinciones entre una y otra figura, incluso hacía, como lo hace el protocolo, utilizaba indistintamente las expresiones y sin embargo se establecen y se puede entender a través de la clasificación del tipo administrativo que permite ubicar la naturaleza y origen y consecuencias jurídicas de hechos irregulares cometidos por servidores públicos, como queja y como denuncia a estas conductas. Es decir, la queja es la manifestación de la persona mediante la cual hace del conocimiento de la autoridad actos u omisiones de los servidores públicos contrarios a los principios que rigen la administración pública y que le significan una afectación directa a sus intereses como gobernado. Ese es el aspecto de la queja. Y la denuncia, la distinción que se hace con la denuncia es que la denuncia es la manifestación de la persona mediante la cual hace del conocimiento de la autoridad actos u omisiones de los servidores públicos que repercuten en la adecuada marcha de la administración pública, pero en este supuesto no necesariamente significa afectación directa a los intereses del gobernado. Es decir, simplemente la denuncia es sobre hechos y actos u omisiones que dañan el servicio público o que permiten una inadecuada ejercicio de la función pública sin que haya una afectación a los intereses o a la esfera jurídica de la persona que denuncia. Y esta es la diferencia con la queja. La queja sí implica que el hecho, el acto o la omisión de la autoridad o del servidor público sí transgrede los intereses de esa persona y sí daña su esfera jurídica. Esa es la distinción y me parecía importante dejarlo claro, aunque en el protocolo se utilizan de manera indistinta las dos palabras. Estas definiciones que les he platicado
sobre todo tienen su origen en los criterios establecidos por distintas jurisprudencias y precedentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, para la atención, para la comprensión de este protocolo de actuación con perspectiva de género, debemos conocer algunos conceptos y necesitamos que nos queden claros para poder comprender y poder aplicar el protocolo por quienes tienen la obligación de hacer lo que decía hace rato, son los órganos internos de control, las direcciones de responsabilidades. Estos conceptos son la perspectiva de género en la investigación. ¿Qué se entiende por perspectiva de género en la investigación? Implica aplicar un enfoque especial en la investigación de quejas y denuncias, así como en la atención y resolución de los procedimientos correspondientes, donde se identifique y reconozca la situación particular de desventaja en la cual históricamente hemos estado las mujeres. Entonces, el principio, el aspecto de perspectiva de género implica entonces que se atiendan las diligencias con ese enfoque, pensando siempre y visualizando siempre que las mujeres siempre han estado en desventaja históricamente. Entonces, es muy importante y no necesariamente todas las personas juzgadoras que tienen como responsabilidad aplicar este tipo de procedimientos, ya sea, insisto, en el ámbito penal o en el ámbito administrativo, tienen esta sensibilidad o tienen esta capacitación para desempeñar su función y aplicar justicia con perspectiva de género. Por eso es importante la parte de la sensibilización y sobre todo la capacitación en estos temas. Otro concepto importante que se maneja dentro del protocolo es el de debida diligencia, que también es uno de los principios para la aplicación del mismo. Y este concepto se refiere al elemento esencial del derecho de acceso a la justicia, deber que adquiere mayor relevancia al tratarse de un grupo históricamente discriminado como somos las mujeres, en el caso que decía yo hace rato, de que las mujeres somos las principales y las primeras víctimas de las conductas de acoso y hostigamiento sexual. El concepto de víctima también se utiliza mucho durante el protocolo y se refiere obviamente a la persona que sufrió las violaciones de sus derechos humanos con afectaciones ya sean directas o indirectas, tanto en su integridad física como en su integridad psicológica. Y esto es sumamente importante porque estas conductas lascivas muchas veces no dañan a la persona físicamente, pero generan un daño importante y profundo en la salud emocional y en la integridad psicológica de las personas. También pueden dañar su esfera jurídica, su esfera social, económica, política, cultural e incluso hasta familiar. El concepto de revictimización se refiere a la profundización del daño, como decía hace rato, a la víctima generado por la inadecuada atención institucional. Es decir, cuando una persona víctima o presunta víctima de una de estas conductas tiene que estar yendo a diferentes ventanillas para poder presentar su queja, su denuncia, y es entrevistada por diferentes personas o se les piden requisitos que puedan ser excesivos de su cumplimiento por parte de la presunta víctima, que esto profundiza el daño de por sí ya generado por la propia conducta, por la propia agresión, y esto se entiende como revictimización. Por eso es importante tener muy claro este concepto. Otro de los conceptos importantes es el de estereotipo de género, que son las generalizaciones simplistas de los atributos de un género y de otro, o de los rasgos o de las diferencias y los roles que juegan las mujeres y los hombres. Cuando decimos, desde el momento en que nacemos y a las bebés, a las niñas recién nacidas, las vestimos de rosa, estamos aplicando un estereotipo de género.
cuando les compramos juguetes dirigidos a un género como son cocinitas, trastecitos, a las niñas y a los niños les regalamos carritos, muñecos de acción, de superhéroes, etcétera, estamos perpetuando los estereotipos de los géneros que la sociedad ha implantado o ha etiquetado a las mujeres y a los hombres. Y lamentablemente estos estereotipos con frecuencia se usan para justificar esta discriminación de género. El decir que las mujeres no sirven para ciertas actividades o que los hombres son mucho mejores en los deportes o en ciertas funciones o en ciertos trabajos, ¿no? Esto perpetúa esta cultura de discriminación de género. Otro concepto importante es el de igualdad sustantiva, que es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades de las mujeres y de los hombres. Me voy a ir un poquito más rápido porque creo que el tiempo se me está acabando. El principio de igualdad de género se materializa cuando mujeres y hombres acceden a los bienes y servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones con las mismas posibilidades y oportunidades. Esto es sumamente importante, porque aunque en la ley se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres, en la práctica no se da. Les voy a poner un ejemplo relacionado con la función que realizo en el ámbito electoral. En la materia electoral existe un principio que se llama de paridad para que los partidos políticos postulen al mismo número de mujeres que de hombres a cargos de elección popular. Es decir, que si se van a elegir 20 ayuntamientos, 10 candidatas sean mujeres y 10 sean hombres. Pero eso no significa que se les esté dando la posibilidad de participar en igualdad de oportunidades, sí en igualdad numérica, pero generalmente o muy comúnmente los partidos sí ponen al mismo número de mujeres que de hombres, sin embargo destinan mucho más recursos a las campañas de los hombres que a las campañas de las mujeres. Y a las mujeres las ponen a competir en aquellos municipios o lugares, demarcaciones territoriales, como pueden ser los distritos electorales, en los que saben que no tienen muchas posibilidades de ganar. Entonces las mandan a los espacios perdedores porque a sus gallos varones los quieren poner en la contienda donde van a tener oportunidad de pelear y ganar la elección. Entonces esto es sumamente importante. También otro concepto es el de violencia contra las mujeres, que es la acción u omisión basada en el género que causa daño psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte, ya sean tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Las medidas de protección, esto es sumamente importante porque son las acciones que tienen como finalidad proteger la integridad física y psicológica de la persona denunciante, a efecto de asegurar su acceso a la justicia administrativa y a la igualdad jurídica y a la no discriminación. Esto es sumamente importante dentro de la aplicación del protocolo. ¿Cómo se debe de presentar una queja o una denuncia conforme a este protocolo de actuación? Bueno, en esta etapa los órganos internos de control, las unidades de responsabilidades y las direcciones generales de denuncias deben identificar si existe una relación desigual de poder que coloque a la persona denunciante en una situación de vulnerabilidad, desamparo o peligro. Esto es sumamente importante porque generalmente se trata, como decíamos hace rato, con las definiciones del hostigamiento y del acoso sexual, se trata muchas veces de situaciones de roles de poder y de roles en los que la víctima está en una posición disminuida o en una posición de subordinación, o que incluso no estando en una posición de subordinación respecto al agresor, sí está en una posición de peligro para la víctima. También es importante que en esta etapa las áreas encargadas de la admisión de la queja y la denuncia informen de los alcances de estas acciones y orienten a las personas denunciantes sobre otras instancias a las que pudieran acudir a recibir atención o ejercer sus derechos, como pueden ser las comisiones estatales de derechos humanos o la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Incluso en los estados de la República hay instancias locales de atención exclusiva para mujeres, de centros de justicia exclusivo para mujeres. También están obligados estos entes, los órganos internos de control y las unidades de responsabilidades,
tanto de las presuntas víctimas como de los probables responsables, porque insistimos, bajo el principio de presunción de inocencia, nadie puede ser considerado culpable de una conducta hasta que a través de un procedimiento seguido formalmente y apegado a la ley, se determine que es responsable de las conductas que se le imputan. Entonces, esto es sumamente importante, preservar la confidencialidad de la identidad de los datos personales. También se debe admitir la queja o denuncia sin exigir elementos de prueba para ello. Recordemos que estas conductas generalmente se realizan sin testigos, en momentos en donde el agresor está a solas, generalmente, con la víctima. Entonces, es muy difícil que existan elementos probatorios para sustentar el dicho, generalmente de las mujeres, porque, insisto, son las que más sufren este tipo de conductas, porque no va a andar la mujer todo el día con el celular, con el micrófono del celular encendido, con la cámara del celular prendida, para que en el momento en que sea acosada pueda grabar la conducta de su agresor. Entonces, generalmente en este tipo de conductas no hay no hay un elemento de prueba por el cual la mujer pueda sustentar su dicho. También es importante solicitar el acuerdo de admisión con consentimiento de la presunta víctima de medidas de protección en caso de ser necesarias. Esto es sumamente importante para preservar, insisto, la integridad física y psicológica de las presuntas víctimas. Y finalmente, en esta etapa se debe verificar el registro de la denuncia ante el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas que llevan a cabo los órganos internos de control en apego a las disposiciones legales en materia de responsabilidades administrativas, tema en el que ahorita no nos vamos a meter, porque eso sería tema de otro webinar completo. En esta etapa también se pueden establecer medidas de protección que son muy importantes y que favorecen mucho a preservar la integridad física y emocional de las víctimas y sobre todo a garantizar la protección de sus derechos humanos. Estas medidas pueden ser la reubicación física, el cambio de unidad administrativa o de horario laboral, ya sea de la presunta víctima o del presunto responsable. La autorización a la presunta víctima de realizar su labor o función fuera del centro de trabajo. Es muy importante en este tema de la aplicación de las medidas de protección que siempre exista consentimiento de la presunta víctima, porque una víctima pudiera sentirse mayormente agredida si por yo ir a denunciar que mi jefe me está hostigando, me está acosando, a mí me separen de mi centro de trabajo, me manden a mi casa a descansar o a hacer mi trabajo en otro lado, y eso podría interpretarse como una revictimización. Entonces, siempre debe ser previo consentimiento de la víctima. También otra medida de protección es la restricción al presunto responsable para tener contacto o comunicación con la víctima. Canalizar y orientar a la víctima a otras instancias con la finalidad de recibir apoyo psicológico, social, médico, entre otros. Y conducir a la consejera en los términos del protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y del hostigamiento y del acoso sexual. Conforme a este protocolo de atención, prevención y sanción, existen personas consejeras que dan apoyo a las personas que están involucradas en un proceso de queja o denuncia por conductas relacionadas con el acoso o el hostigamiento sexual. Finalmente, la investigación y la calificación. Los órganos internos de control, las unidades de responsabilidades y direcciones generales de denuncias e investigación realizarán la investigación de los hechos, la calificación de los mismos y el informe de presunta responsabilidad administrativa con perspectiva de género, por lo que deberán actuar con la debida diligencia de manera exhaustiva, sin estereotipos de géneros, libres de toda discriminación y sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, materia de la queja o de la denuncia. Por lo tanto, deberán de abstenerse de indagar sobre la vida privada de las personas involucradas cuando esto no tenga ninguna relación con la denuncia. O sea, preguntarle si es una persona sexualmente activa, cuáles son sus preferencias sexuales, si es heterosexual
o si es una persona homosexual, o si tiene alguna otra preferencia relacionadas con la diversidad sexual. Son, por ejemplo, preguntas que no tienen nada que ver con los hechos relacionados con hostigamiento y acoso sexual. Entonces, deben de abstenerse los órganos encargados de investigar y calificar las denuncias de hacer este tipo de indagatorias, que no tengan ninguna relación, que no sean trascendentes para la comprobación de los hechos que se están denunciando. Realizar juicios de valor de las conductas o considerar estereotipos, es decir, pensar que es una persona que se puede vestir provocativamente y que por eso se hace acreedora a estas conductas. Eso es aplicar estereotipos o hacer juicios de valor sobre las personas presuntas víctimas de las conductas. También deben abstenerse de producir daño, ya sea físico, emocional o psicológico, a las personas denunciantes, ya sea con interrogatorios personales, con valoraciones, con peritajes médicos o psicológicos sin su consentimiento, con acusaciones en presencia de la presunta responsable, entre otras conductas que pueden producir un daño mayor. Están obligadas también, por otra parte, las autoridades que intervienen en esta etapa de la investigación y calificación a recibir toda clase de pruebas, como pueden ser, si las hay, obviamente, porque, insisto, son conductas que se realizan, obviamente, en espacios privados o sin testigos, pero están obligados a recibir pruebas como pueden ser correos electrónicos, mensajes telefónicos, fotografías, videos, audios o grabaciones, obviamente, y considerar el ámbito y el espacio en el cual se desarrollan estos hechos, como traslados, comisiones de trabajo, convivencias de trabajo de trabajadores o en el caso del ámbito académico o estudiantil, celebraciones de festividades o reuniones externas fuera de las áreas de trabajo o de las áreas académicas. También deben obligarse a obtener oficiosamente información o documentación para el esclarecimiento de los hechos denunciados. Están obligados a buscar, si no existe y la persona denunciante no puede aportar pruebas, a investigar, obviamente, y a llegarse de todos los elementos que puedan generar la convicción de si el hecho se llevó a cabo o no se llevó a cabo, puesto que son asuntos que, insisto, son de realización oculta, son hechos que no se realizan a la vista de las personas, no se realizan públicamente y suponen la ausencia, obviamente esto por ser conductas de realización oculta, pues suponen la ausencia de pruebas o la dificultad para obtenerlas. También están obligadas a verificar la existencia de resultados a verificar la existencia de otras quejas o otras denuncias, porque eso genera también una presunción de que puede existir la conducta reiterada del agresor sobre diversas víctimas, no sobre la misma persona. También allegarse de resultados sobre el clima laboral y sobre encuestas de la unidad administrativa en donde se dieron los hechos, ver cómo está el clima laboral o en el ámbito de la función que se realiza del funcionario que es denunciado por estas conductas. Analizar los hechos, la información y documentación recabada para la calificación de la conducta y emitir el informe de presunta responsabilidad con perspectiva de género. Esto es sumamente importante y es el meollo del asunto del protocolo de de actuación, que es justamente con perspectiva de género. En la sustanciación y resolución del procedimiento, entonces, los órganos internos de control, las unidades de responsabilidades y la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial deberán observar al marco jurídico nacional e internacional de protección aplicable con énfasis en las normas que generen mayor protección, lo que decíamos hace rato, el principio pro persona. Analizar exhaustivamente sin discriminar todos los elementos que obren dentro de un expediente en el cual se actúa por queja o denuncia relacionada con conductas de hostigamiento y acoso sexual. Ordenar y realizar actuaciones que permitan contrastar o reforzar las pruebas aportadas si es que las hubo. Otorgar las medidas y facilidades para la presentación de las partes involucradas y de los testigos si los hubo también. Garantizar la privacidad y confidencialidad
de las manifestaciones y de la información. Son temas muy sensibles. Generalmente este tipo de situaciones generan, dañan y laceran, como decía hace rato, la intimidad de las personas. Entonces, garantizar la privacidad y la confidencialidad de todo lo dicho dentro del procedimiento de queja o denuncia es sumamente importante para cuidar la dignidad de las personas que intervienen en estos procesos. El valorar también las pruebas deberán considerar la perspectiva de género, siempre considerando que la mujer está en una posición de desigualdad o de vulneración. Analizar los hechos sin estereotipos discriminatorios y de acuerdo al contexto de desigualdad entre los géneros. Aplicar la norma más protectora ante una situación asimétrica de poder o de desigualdad. Al resolver deberán conocer o evidenciar en los argumentos finales las situaciones desproporcionales que surgieron con motivo del género. Eliminar la posibilidad de nuevos agravios a las personas denunciantes, obviamente, y determinar las medidas de no repetición de conductas de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación. Aparte de las medidas de protección, las medidas de no repetición ya cuando hay una sanción o se ha determinado que sí existió la conducta, es sumamente importante para garantizar la integridad física y psicológica de las víctimas o de otras presuntas o futuras víctimas. Considerar los efectos traumatizantes de los hechos para la presunta víctima. Adicionalmente, deberán otorgar valor y resaltar el dicho de la presunta víctima frente a la simple negativa del probable responsable. Al ser conductas que se hacen en lo privado y muchas veces no se cuentan con las pruebas suficientes, finalmente se está frente al dicho de la denunciante contra el dicho del denunciado. Y aquí se debe privilegiar siempre el dicho de la víctima frente a la negativa del probable responsable. Como decía, ya en la mayoría de los casos se trata de hechos de oculta realización, que no hay testigos, no hay manera de probarlos, no dejaron una huella de que se haya llevado a cabo esa conducta. Entonces, considerar a la ausencia del consentimiento de la víctima como un punto clave en la configuración de las conductas de hostigamiento y de acoso sexual. Siempre, si la víctima manifiesta que no hubo consentimiento de su parte para ciertas conductas, esto debe ser un punto significativo para poder determinar la responsabilidad del presunto culpable. Y además, no se debe presumir que hay consentimiento ante la falta de una oposición tajante, contundente o inmediata, o incluso ante la posibilidad de las presuntas víctimas frente a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, porque recordemos que generalmente estamos frente a relaciones de poder o relaciones de subordinación del violentador hacia la víctima. Entonces, muchas veces las víctimas ni siquiera oponen resistencia o incluso quedan pasivas ante esas conductas, pero eso no debe presumirse como un consentimiento tácito de la presunta víctima, porque muchas veces la víctima no actúa por temor a las represalias que puede llegar a tener si es que se opone o rechaza las conductas de acoso o de hostigamiento sexual. Entonces, esto en breves y telegráficamente es lo que nos detalla el protocolo de actuación con perspectiva de género para la atención de quejas y denuncias con motivo de conductas relacionadas con hostigamiento sexual y acoso sexual. Algunos enlaces de interés los pongo aquí en esta diapositiva porque es muy importante. En ellos van a encontrar tanto el protocolo de atención y sanción del hostigamiento y el acoso sexual, como el propio protocolo de actuación con perspectiva de género y algunos otros documentos que nos pueden ayudar a identificar conductas de esta naturaleza e incluso identificar si hemos sido personas agredidas y si hemos sido en algún momento víctimas de una conducta relacionada al acoso y al hostigamiento sexual. Déjenme abrir mi pantalla.
porque finalmente aquí dejo, ¿lo pueden poner la diapositiva anterior? No, la que sigue. Estos son los enlaces y les puedo dejar la presentación para que los tengan. La anterior, por favor, la que tiene la muñequita. ¿Qué hago si soy víctima? Como les decía ahorita, muchas veces las mujeres no identificamos cuando estamos siendo víctimas de una conducta, porque estas conductas pueden ser tan sugerentes o tan, su realización puede ser, está tan normalizada que no las llegamos a identificar. Entonces, ¿cómo reconozco, cómo me protejo y cómo denuncio una conducta de hostigamiento y acoso sexual? Para reconocer si he sido o me he sentido asediada por personas que me miran, me hablan o me tocan de una forma que me incomode o me lastime. Si he puesto un alto, pero la persona no ha escuchado. Si he cambiado mi manera de vestir o mi conducta o incluso los lugares donde transito para no ser víctima. El acoso se da mucho también en la vía pública. Si no quiero ir a la escuela o al trabajo por la conducta de alguien hacia mí. Si esta conducta es hostigamiento sexual o acoso sexual, pues no es culpa de nosotras, no es culpa tuya, tú no la has provocado y no estás sola. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo me protejo? Comparto lo que siento con personas de confianza, recabo la información que pueda y las pruebas como son correos, audios, videos, mensajes, testimonios de amistades o de colegas, constancias médicas o cualquier otra que me pueda servir para demostrar que estoy siendo víctima de violencia, de acoso o de hostigamiento sexual. Buscar orientación y ayuda inmediata. Los links que les dejé direccionan hacia algunas dependencias como el Instituto Nacional de las Mujeres. Si te sientes en crisis y tienes derecho a apoyo especializado, y también puedes descargar en tu celular aplicaciones para emergencias como son el 911, Vive Segura o Mi Taxi. Y obviamente el derecho a denunciar, no quedarnos calladas y no fomentar la cultura de la no denuncia. La siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, la denuncia, dependiendo del lugar de los hechos, se puede acudir a instancias de las mujeres o de derechos humanos, como les decía hace rato, a instalaciones de la policía, de los ministerios públicos, de centros de justicia especializados para mujeres, a las áreas de quejas o de recursos humanos de los lugares donde se elabora, o incluso de los lugares donde se estudia, a plataformas de alertadores ciudadanos si la persona agresora es servidora pública, con la persona consejera que establece el protocolo de atención y de sanción del hostigamiento y el acoso sexual, en el comité de ética o en el órgano interno de control de mi centro de trabajo o de mi institución, y en las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes en casos de tratarse de personas menores de edad que están siendo agredidas. Entonces, estos son lo que podemos hacer para identificar y para protegernos. No me queda más que agradecer el tiempo que me han permitido platicar con ustedes de manera muy rápida y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Laura. Sin duda un tema muy, muy completo y que todos debemos de tener en mente, ¿no? Entonces daremos inicio a la sesión de preguntas. Tenemos ya algunas en el apartado de chat. Si gusta alguno de ustedes participar, les recuerdo que mediante el icono de reacciones pueden levantar la mano y nosotros les cederemos la palabra. Entonces, mientras esta dinámica se lleva a cabo, le daremos lectura a una de las preguntas que ya tenemos. El compañero Ángel Salazar del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional pregunta que ¿cómo hacer que las autoridades de las escuelas permitan que los carteles relacionados con este tema sean visibles para toda la comunidad? Bueno, como les decía, el protocolo de actuación con perspectiva de género y el protocolo de atención, atención, erradicación y sanción
del hostigamiento y el acoso sexual establecen las medidas que debemos realizar las autoridades y las obligaciones que tenemos. Entonces, es simplemente exigir que se cumplan estas obligaciones y estas medidas y que la información se dé de manera, como decía yo hace rato, pública, sea visible para todos. Entonces, si en la institución en donde está, si es una institución educativa o si es un centro laboral, es importante que se acerque al órgano interno de control o al área responsable de llevar a cabo de atender las cuestiones de responsabilidades administrativas, para que le puedan guiar y le puedan, incluso hay buzones de quejas o denuncias, en eso se puede también presentar la queja de que no se está dando difusión justamente a esta información. Por supuesto que hay manera de exigir que se cumpla. Gracias. Tenemos otra pregunta de Carlos Huerta. ¿El protocolo está enfocado directamente en apoyo a mujeres o es aplicable también a hombres? No, es aplicable también para hombres. Insisto, lo decía hace rato en la presentación, principalmente las víctimas son mujeres, somos mujeres, pero también existe el acoso sexual y el hostigamiento sexual hacia los varones, provocado por mujeres o por otros varones. Entonces, el protocolo es de atención genérica, aunque sabemos que el mayor número de víctimas son del género femenino. Gracias, maestra. Tenemos otra pregunta de Manuel González Díaz. Pregunta que sí podría explicar lo de la conducta de feminicidio. Y no entiendo un poco la pregunta porque dice que lo cambian a violencia familiar. Bueno, entonces, existen legislaciones locales en los estados de la República, no todos los estados la tienen, donde el feminicidio o la violencia hacia la mujer por razones de género se ha tipificado como feminicidio, porque es el feminicidio, la violencia que deriva en la muerte de una mujer por cuestiones de género. No es lo mismo una situación en donde una mujer, por ejemplo, puede estar en un transporte público y llega alguien a asaltar ese transporte y puede cometer homicidio en contra de una mujer por la conducta que era de asaltar. Eso no es feminicidio, obviamente, pero si el agresor genera violencia que repercute en la pérdida de la vida de la mujer por el simple hecho de ser mujer o por un motivo relacionado con el género, eso sí es un feminicidio. Y la violencia familiar es algo muy diferente, son tipos completamente diferentes. ¿Qué elementos tiene el feminicidio? El tipo de violencia que se expresa hacia la mujer, los actos incluso posterior al homicidio, es decir, cuando vemos casos como el de Ingrid, de que su pareja, además de que la mató después de quitarle la vida, la desolló, la descuartizó para deshacerse del cuerpo, esas conductas de extrema violencia cometidas hacia allá el cadáver de la mujer implican una conducta feminicida porque la desvalorización de la mujer y la cosificación de la mujer hacen pensar al agresor que puede hacer con esa mujer, incluso ya muerta, lo que él considere. Entonces, sí son elementos diferentes. La violencia familiar no se parece a la violencia feminicida. Lamentablemente, no tenemos las mejores legislaciones, o a veces cuando se legisla y se establece el tipo penal del feminicidio, no se establecen los elementos correctos y a veces eso hace que este tipo de tipos penales sean complejos para su comprobación, pero sobre todo para entender la diferencia entre una conducta ilícita y otra. maestra, no sé si alguien tenga alguna pregunta más o si gustan participar directamente podemos abrir sus micrófonos. Permítame un segundo. Adelante.
Ay. La pregunta va en relación a, bueno, yo siempre he tenido la duda de que si los videos y audios son válidos y qué tan válido es, porque luego, bueno, tengo la confusión de que si en algún momento de alguna decisión de autoridad van a ser tomados en cuenta o no. Digo porque tengo entendido, o no sé si estoy correcto, de que audios y videos a veces no son, si la persona no está este, consciente o autoriza que se tomen esos audios o videos, no van a ser válidos. Sí, la verdad es que en la parte procesal ya es complejo el hecho de contar con elementos probatorios que sean eficaces y que generen prueba plena. Obviamente, en la mayoría de los procesos administrativos, las pruebas técnicas como esas no hacen prueba plena. Esas pruebas, adminiculadas con otras, como puede ser el dicho de un testigo, ya adminiculadas las dos pruebas, hacen presunción para el juzgador, que en este caso es quien lleva el procedimiento de queja o denuncia en sede administrativa. Pero por sí misma, muchas veces el audio, el video, la imagen, la fotografía, no puede hacer prueba plena, porque efectivamente hay criterios de la Suprema Corte que establecen que estos audios deben ser recabados de manera lícita. Entonces, ¿quién pensará que cuando me estés acosando te voy a decir, oye, ¿me permites grabarte para tener yo elementos de prueba por si te quiero denunciar o por si quiero hacer algo en algún momento? Pues obviamente no, pero a lo mejor sí se pueden referir a videos de centros de trabajo, de cámaras de seguridad o a audios de otra naturaleza, grabaciones de alguna naturaleza que aunque no tenían el consentimiento de la persona que está siendo grabada o filmada, sí son legales porque están relacionados con un tema de seguridad, etcétera. Es decir, por ejemplo, las cámaras de vigilancia, ese tipo de videos y ese tipo de audios de vigilancia son muy efectivos para este tipo de situaciones. Entonces, obviamente, el video yo grabado con mi celular, que lo traigo escondido y pongo la grabadora de mi celular cuando sé que voy a entrar con mi jefe, que siempre que entro a su oficina me acosa y lo llevo ya preparado para tener una prueba, pues va a ser muy difícil que sea tomado en cuenta si no está advinculado con otro tipo de prueba. Gracias. Le doy lectura a la siguiente pregunta. Sonia Ángeles nos dice, ¿se configura violencia de género si se trata de mujer a mujer? Sí, claro, las mujeres también podemos ser agresoras de violencia de género. Recordemos que la violencia de género es aquella que se genera por cuestión de género. Esto parece absurdo explicarlo de esta manera porque pareciera que estoy solamente repitiendo o siendo cacofónica, pero ¿cuáles son los elementos de género? Cuando considero que esta persona, por ser de ese género, en el caso de las mujeres, no tiene valor por la cuestión de los estereotipos. Es decir, el hecho de que digamos, las mujeres solamente sirven para procrear, solamente sirven para tener hijos, solamente tienen que estar en sus casas, y entonces este tipo de estereotipos que generamos socialmente, culturalmente, hacen que nosotros entendamos o pensemos que el género femenino tiene un valor inferior frente al género masculino y que por ello podemos violentarlo de manera física, psicológica, emocional, económica, patrimonial, etcétera, cualquiera que se dé, cualquiera de las modalidades de violencia. Entonces, sí, las mujeres podemos ser generadoras de violencia de género. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa cuando un instituto cubre un caso de este tipo? Cuando un instituto, ¿qué, perdón? Cubre un caso de... Encubre. Ajá. Ok. Es importante que las instituciones tengan estos protocolos
Es decir, el gobierno federal emitió el protocolo de atención, sanción, erradicación de las conductas de hostigamiento y acoso sexual, pero es un protocolo que aplica para la función pública federal. Cualquier institución debiera de tener, con apego a este protocolo, pero sobre todo también a la norma oficial mexicana que establece que en los centros de trabajo deben estar libres de estas conductas. Todas las instituciones públicas del orden que sea, federal, estatal o municipal, las universidades, los centros educativos, etcétera, todos debiéramos de tener protocolos de atención. ¿Para qué? Justamente para que cuando se da una conducta de esta naturaleza se pueda hacer la denuncia ante la instancia pertinente. Si en mi institución se está dando una conducta de esta naturaleza y quienes dirigen la institución están encubriendo esas conductas, se pueden acudir a otras instancias, como lo explicaba yo ahorita durante la presentación. Se puede acudir a las Procuradurías de la Defensa del Menor, de la Mujer y de la Familia, en los DIF estatales o municipales. Se puede acudir a los centros de justicia para mujeres. Generalmente en todas las entidades federativas hay centros de justicia especializados para mujeres. Se puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos, a la nacional o a la estatal, dependiendo de la institución donde se esté dando la conducta que se está ocultando. Entonces sí, incluso se puede acudir al Ministerio Público ante la autoridad de Procuración de Justicia de su entidad federativa, porque estamos todos obligados y son delitos, son conductas que están tipificadas como delitos, no solo como conductas infractoras en el ámbito administrativo, también en el ámbito penal. Entonces sí hay muchas instancias a las que podemos acudir. Si en mi centro de trabajo no me están atendiendo, me está sucediendo una conducta, una situación de esta naturaleza, y en mi centro de trabajo no me están atendiendo, por supuesto que podemos acudir a otras instancias. Gracias. Me parece que la compañera Isabel Cristina Rodríguez está levantando la mano. Si gusta participar. Sí. Adelante. Buenos días y buenas tardes, perdón, y muchas gracias por su ponencia muy interesante. También se puede acudir directamente a la Defensoría de los Derechos Politécnicos, ¿verdad? Sí, si la institución tiene una defensoría, por supuesto que también se puede acudir ante ella. Okay, y ya ellos verían darle el seguimiento, pegándome un poco a la pregunta del compañero, por la preocupación de que si el mismo centro en laboral está encubriendo el caso, se puede acudir así, ¿verdad? Directamente, y ya ellos verán qué seguimiento le pueden dar o con quién se tienen que dirigir directamente en el centro para poder salir de ese encubrimiento, ¿no? Sí, claro, se puede acudir a la instancia, pero si tampoco en la instancia le dan atención dentro de las diapositivas, ojalá se las puedan pasar, se las voy a dejar para que se las puedan pasar y las puedan ustedes revisar. Señalaba que es obligación de los órganos internos de control, de las unidades de responsabilidades, de las direcciones de responsabilidad de situación patrimonial, de quejas y denuncias, etcétera, dentro de las instituciones, o de cómo se llame el área encargada de esto, es obligación darle a la persona la guía necesaria para decirle, si no te están atendiendo aquí, o si tú consideras que la atención que se te está dando aquí no es la adecuada, también puedes acudir a estas otras instancias. Mira, aquí está la Procuraduría de la Defensa de la Mujer, aquí está el Centro de Justicia Estatal de la Mujer, aquí está el Ministerio Público, aquí está la Comisión de Derechos Humanos, bla, bla, bla. Entonces, tienen la obligación de dar el asesoramiento para incluso acudir a otras instancias. ¿Pudiera compartirnos así rápidamente la diapositiva donde puso los links, por favor? Sí, si claro. gustan, en breve le pido a mi compañero que nos apoye y ponemos esos links en el apartado de chat para que los puedan copiar directamente. Ah, ok, sí. Muchas gracias. No, a ustedes. Tenemos otra pregunta. No tengo el nombre, nada más dice plantel 244. Y pregunta que si un personal administrativo puede revisar el teléfono de un alumno en una situación de acoso entre alumnos o algún tipo de violencia. Un personal administrativo, ya mediando una queja, una denuncia. Si gusta el compañero o compañera, claro,
244 puede El- abrir su micrófono y hacer la pregunta. El teléfono, Claritel. el teléfono sí puede ser un medio de prueba. Es decir, si se exhibe el teléfono los criterios de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han dicho que las conversaciones de WhatsApp o de cualquier aplicación de mensajería instantánea para dispositivos móviles pueden ser considerados elementos de prueba, pero se debe cuidar la integridad del dispositivo. ¿Qué significa esto? Que el dispositivo se tiene que quedar completo como está, en resguardo, porque es un medio de prueba y las pruebas, obviamente, en el tema de la cadena de custodia de las pruebas, de situaciones relacionadas con delitos, pues debe cuidarse la integridad de estas pruebas. Entonces, el teléfono sí puede ser un medio de prueba que se puede dejar para que si hay en alguna aplicación alguna conversación que pueda ser considerada un elemento probatorio, por supuesto que se puede hacer. Si fuera de un proceso una persona quiere revisar el celular de otra, pues yo creo que eso es una invasión a la intimidad y a la privacidad y no se debe de permitir. Gracias. Me parece que también alguien levantó la mano, pero no alcancé a ver quién. Si alguien más quiere participar, todavía tenemos tiempo para hacerlo. Ah, sí, perdón, fui yo. Nada más quería hacer un comentario ahí, es en relación a esa pregunta. Solo me imagino que sí es miembro de algún comité, ¿verdad? Como un COSECOBI de los Politécnico o como miembro del comité de acoso y hostigamiento sexual. Me imagino si es miembro, ¿verdad? Porque cualquier persona así, digamos, cualquiera ya sea docente, administrativo, estudiante, fuera del problema, solo por querer conocer no lo puede hacer. No, claro, Si es obviamente. miembro de esos comités, sí, ¿verdad? Exactamente, por eso insisto, si es dentro de un proceso de queja o denuncia donde la atención la está dando el comité, por supuesto que sí, por supuesto que puede ser un elemento de prueba, incluso se puede llegar a tomar de manera es decir, puede generar prueba plena el dispositivo, pero se debe cuidar la integridad de que obviamente esa aplicación no haya sido manipulada o hackeada para generar ese tipo de diálogo pues ahí en la aplicación, ¿no? Sí, gracias. Gracias. Bueno, ya no tenemos ninguna otra pregunta, así que estaremos dándole cierre a esta sesión de webinario. Les recuerdo que acabamos de poner ya el link de asistencia en el chat. Es muy importante, por favor, que nos apoyen a dar llenado a este formato y verifiquen correctamente sus datos. Y también acabamos de poner los links que estaban solicitando, que nos proporcionó la maestra Laura, y pues los pueden copiar del chat. Entonces, pues, sin más que decir, muchísimas gracias por su participación. Le cedo la palabra a nuestra directora Angélica Hernández para dar el cierre. Nuevamente, muchas gracias. Directora. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Laura. Y pues comentarles que estas acciones con estos temas tan importantes se suman a una serie de estrategias institucionales que ya tiene el Politécnico con el tema de cero tolerancia a la violencia, abonando con esto el Politécnico a los objetivos de la Agenda Estratégica de Transformación, en la cual pues cuidamos mucho la seguridad y el bienestar de quienes integramos el Instituto Politécnico Nacional, y creo que puede ser un buen ejemplo y réplica para que todos los centros educativos y las instituciones administrativas que nos están acompañando hoy puedan replicarlo. El Politécnico tiene una unidad de género muy fuerte que estamos trabajando a través de ella, todas las unidades en cada uno de los centros, y que nuestro quehacer es estar replicando todo este tipo de acciones para cuidar mucho y sobre todo hacerlos siempre tener muy vigente el pronunciamiento de la cero tolerancia. Agradezco mucho en lo que nos ponen por ahí
un agradecimiento virtual que te vamos a hacer. Tendremos tiempo de hacerlo de manera personal, pero queremos agradecer mucho a las personas que nos acompañaron hoy y que tuvieron mucho interés en el tema, al Cebeta número 99 del municipio de Coscomate, al Colegio Preparatoria de Jalapa Diurno también, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a Poza Rica, al Tecnológico del Campus de Coatzacoalcos, a los diferentes DIF de los municipios de aquí del estado de Veracruz que nos han estado siguiendo con este tipo de temas y que sé que tienen mucho interés en ellos, al CECID número 15 y a las instituciones y áreas del Politécnico como fue el Centro de Biotecnología Genómica en Reynosa, Tamaulipas, a la Secretaría General del IPN, al Centro de Difusión de la Ciencia también que nos acompañaron en este tema, en lo que es el protocolo de actuación con perspectiva de género. Te agradezco mucho, Laura, tu tiempo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. Y bueno, pues a través del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, Unidad Papantla, Veracruz, te otorgamos esta constancia a la maestra Laura Fabiola Bringa Sánchez por su participación como ponente en este webinario, Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género. Agradeciéndotelo profundamente y a todos por habernos acompañado. Les deseamos un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Un saludo a todo Veracruz, de mis amores. Gracias. ¿Cómo lo extraño? Poza Rica, Papá, Martínez de la Torre, Jalapa, Acatlán, bueno, lugares que tengo en mis recuerdos, en mis mejores recuerdos. Pues gracias a usted. Nuevamente, en nombre de todos mis compañeros del CITA Veracruz, le agradecemos su participación y pues les recuerdo también a todos nuestros participantes si nos pueden apoyar en encender sus cámaras para tomar nuestra tradicional foto de que todos estuvimos aquí participando. Así que les suplico apagar también sus micrófonos. Gracias. Denme un segundo. ¿Listo? Y me permiten otro minutito para tomarles otra foto. Denme un segundo. ¿Listo? 1, 2, 3. Listo, ya quedó. Muchísimas gracias. Agradezco nuevamente la participación de todos. Les recuerdo que estaremos organizando más webinarios a lo largo de este mes y del siguiente. Síganos en redes sociales para que no se pierda ninguna de estas fechas. Y también les recuerdo los cursos en línea que ya estamos publicitando en redes. Tenemos cursos de ortografía, redacción, inglés y algunos otros de ingeniería e innovación, me parece. Entonces les recuerdo que pues estén al pendiente de todas las actividades en redes sociales. Y nuevamente muchas gracias y saludos a todos, a cada uno de... Gracias. Gracias, saludos hasta Perú, que nos están viendo, ya vi, de allá, Isabel. Todo el continente. Saludos, un abrazo fuerte, Dios los bendiga. Muchas gracias. Huasteca Norte, Perú. Gracias a todos, Gracias, a las saludos. diferentes redes de género del Politécnico. Muchas gracias. ¿Qué? Muchísimas gracias a todos y saludos. Que estén muy bien y quédense en casa. Listo, el tiempo decía pues Fernando Salazar, de cuando, lo de que yo el name de cuando lo ocupé. Les recuerdo Pues que es ya que los yo no- estamos escuchando, así que tengan cuidado con lo que dicen. Saludos a los participantes que nos ven a través de Facebook y muchísimas gracias. Les recuerdo que el siguiente webinario es el próximo viernes a la 1, así que no se lo pierdan. Nos vemos entonces la próxima semana. Saludos y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Les recuerdo que pongan sus datos en el link de asistencia para que puedan obtener sus constancias de participación. En caso de que en unos días no reciban este documento, pueden comunicarse o mandarnos un correo a ipnveracruz@gmail.com. Cualquier duda o comentario lo pueden hacer llegar por esta vía o también por redes sociales. La estamos checando constantemente, así que pues cualquier cosa a la orden. Muchísimos saludos y nuevamente muchísimas gracias.
Chao, Meli. Adiós, saludos. Saludos hasta Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos siempre, los temas son buenísimos. Somos 3 chicas que hemos estado en el webinario desde Perú, 2 de Pucallpa. Muchísimas gracias y muchos saludos hasta Perú y gracias por siempre seguirnos en estos webinarios. Un abrazo hasta allá.